Muy buenos días, estimados jóvenes. Un gusto volverlos a ver en nuestro nuevo capítulo del curso de Cívica. El día de hoy vamos a hablar acerca del poder legislativo. Es uno de los tres poderes del Estado que cumplen funciones especiales dentro de nuestro Estado. Bien, empezaremos nuestra clase de la siguiente manera. Primero, por acá, vamos a ver qué es el poder legislativo. Vamos a ver lo que es el marco teórico. Muy bien. A ver, el poder legislativo nos permite identificar las funciones de los congresistas de la República. Luego también nos permite conocer los requisitos para representar a la nación ante el poder legislativo. Comprende la importancia de legislar, atribuida al Congreso Nacional. Bien. Por este lado, mira, observen, estamos observando a lo que es el Congreso de la República. El Congreso de la República es un lugar donde van a estar reunidos todos nuestros congresistas, en este caso los 130 congresistas, a quienes nosotros hemos elegido. El Estado tiene una de sus funciones y una de ellas es legislar. A ver, por acá dice, una de sus funciones es legislar. Función que se lleva a cabo por el poder legislativo, el cual es la facultad. Ojo, el poder legislativo es la facultad, nos dice, facultad que el pueblo le otorga a sus representantes. ¿Para qué? ¿Para qué le otorga? Le va a otorgar, a ver, vamos a marcarlo, para crear, modificar, derogar e interpretar las leyes. Con esa finalidad es que el pueblo peruano elige a sus representantes, justamente para que puedan crear, para que puedan modificar y a su vez también derogar e interpretar las leyes del Estado. Entonces, ya teniendo un concepto general del Congreso o del Poder Legislativo, vamos a definirla. El Poder Legislativo, primero dijimos, reside ¿dónde? En el Congreso. Reside en el Congreso, el cual consta de una cámara única, es decir, de un salón único, de un auditorio único. ¿Está integrado por cuánto? Por 130 congresistas. Obviamente que ha sido elegidos por quién? Por el pueblo peruano. ¿Y por cuánto tiempo? Por 5 años mediante el proceso electoral. Bien, pero hace poco se ha derogado el Congreso. En este caso se ha disuelto el Congreso. Después de la disolución del Congreso, el Estado pues mandó a nuevas elecciones, ¿verdad? A nuevas elecciones. En estas elecciones, pues nosotros hemos elegido, una vez más, a los congresistas, hemos elegido a los congresistas. Pero estos congresistas es temporal, es decir, no va a cumplir los 5 años, sino va a cumplir solamente un periodo de un añito, de un año, nada más. Bien, acá tenemos la imagen de cómo es, mira, cuando se refiere que consta de una cámara única, se refiere a esto. Esta es una cámara única. Aquí se encuentran los 130 congresistas. Ojo, los congresistas van a tener también, pues, líderes. En este caso, el líder se denomina el presidente del Poder Legislativo. ¿Sí? El presidente del Poder Legislativo. Entonces, este presidente es el encargado de hacer que todos tengan participación dentro de este pleno. Tengan participación. Por eso que el Congreso de la República nos dice que es el órgano representativo de la nación. Vamos a resaltar, órgano representativo de la nación. ¿De qué se encarga? De realizar las funciones, sobre todo legislativas. Legislativas.
también del control político de las demás que establece la Constitución del Estado. Su función de ellos es legislar, promulgar leyes, ¿ya? Derogar las leyes. Eso es la función principal de los congresistas, ¿sí? Hace poco, por ejemplo, los congresistas han determinado, de acuerdo a ley, han determinado que el fondo de pensiones tiene que ser liberado hasta un 25%, ¿sí? Luego también, ahora está todavía en controversia con el Poder Ejecutivo la impunidad parlamentaria, ¿sí? Y así como ellos, también existen otras leyes en caso de las ONPs, por ejemplo, liberación de las ONPs. Luego también tenemos propuestas de los congresistas con respecto a la creación de distritos municipales. Y así, como esas leyes, todos los congresistas están facultados para poder realizar esta función. Bien, la Constitución, en este caso, la Constitución señala que los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a la interpelación. Vamos a repetir esta parte, que la Constitución señala que los congresistas representan a la nación. No están sujetos, ojo, vamos a resaltar esta parte, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. ¿Correcto? Entonces, ellos tienen sus propias funciones, los congresistas tienen sus propias funciones. Bien. Lo que nosotros también debemos de conocer, cuáles son esos requisitos para poder postular al Congreso, es decir, los requisitos para ser candidato al Congreso. Uno de los requisitos es que tienes que ser peruano de nacimiento. El segundo requisito, haber cumplido 25 años. Luego, gozar de derecho de sufragio, es decir, que no tengas impedimento para poder realizar tu sufragio, tu voto popular. Y estar inscrito, sobre todo, en la RENIEC. Estar inscrito en la RENIEC. Entonces, son estos requisitos fundamentales que uno tiene que cumplir, ¿verdad? Si nosotros observamos aquí en el gráfico, estos son agrupaciones políticas, los cuales, a través de estas agrupaciones políticas, son los que van a postular, ¿no? Son los que van a postular. Bien, entonces, cuando estos congresistas ya llegan a ser ganadores durante la consulta popular, estos se van a formar grupos, y esos grupos se llaman las famosas bancadas. A ver, vamos a ponerlo por aquí. Todo esto, toda esta parte, toda esta sección, si se dan cuenta, mira, la Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, el PREPAP, Unión por el Perú, Podemos Perú, Somos Perú, el Partido Morado, Frente Amplio y entre otros partidos, cuando llegan a ser ganadores y cuando son elegidos para ser congresistas, estos se van a formar por medio de las famosas bancadas. Vamos a ponerlo por acá. Bancadas, ¿no? Se llaman bancadas. Por ejemplo, lo van a decir bancada de Fuerza Popular, bancada de FREPAP, bancada de Unión por el Perú, y así. Es denominado bancadas. ¿Ya? Es denominado bancada. Bien. En el Congreso anterior, ¿por qué es lo que se ha disuelto el Congreso? Uno, porque la gran mayoría de la bancada era pues la de Fuerza Popular y se estaban observando también pues que los hechos de corrupción eran cada vez más fuertes, había un desorden totalmente dentro del Congreso y entonces esto
ha llegado pues a un conflicto interno entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y utilizando sus funciones, el Poder Ejecutivo tenía que disolver el Congreso, ¿no? Tenía que disolver el Congreso. Entonces, para la disolución del Congreso también existen una serie de requisitos que le amparan nuestra Constitución de 1993. Bien, las funciones de los congresistas. ¿Cuáles son esas funciones principales que deben de saber los congresistas? Uno, la función del congresista es de tiempo completo. Le estás prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio durante las horas de funcionar del Congreso. Entonces, los congresistas no pueden estar ejerciendo ninguna función, ningún ejercicio laboral en el lapso, en el tiempo o en el periodo que ellos son congresistas. Por eso se dice que ellos tienen que tener tiempo completo. Si bien es cierto, los debates en el pleno del Congreso se dan, pues, duran horas, inclusive se quedan toda la noche, hasta la madrugada, porque ellos tienen que dar solución a estos debates, tienen que llegar por votación unánime, tienen que llegar si se aprueba, si se deroga, no, o si se crea una nueva ley, o si se pueden modificarlas. Entonces, por eso es importante que el congresista tenga un tiempo completo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo soy congresista y a su vez estoy dictando en el Steve Jobs? No se puede, no se puede. Tendría que dejar de dictar para dedicarme netamente a lo que es el ejercicio de congresista. El cargo del congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública, excepto la de ministro del Estado. ¿Ya? Entonces aquí también es importante. Nos dice que el cargo de congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública. No puedo ejercer ninguna función pública, solamente excepto la de ministros del Estado. O sea, yo puedo ser ministro del Estado, probablemente que también sí puedo ejercer esa función, ¿no? Puedo ejercerla. Y acá observen aquí el actual presidente del Congreso, ¿sí? El presidente de nuestro Congreso, Manuel Merino, es nuestro presidente, y los demás parlamentos. El periodo parlamentario. El periodo parlamentario es el tiempo de duración de mandato constitucional de los representantes ante un poder legislativo. ¿Ya? Es el tiempo de duración. Ahora, el Congreso se elige por un periodo de ¿cuántos años? Hemos dicho, de 5 años. ¿Mediante qué? Mediante un proceso electoral organizado conforme a ley. Ahora, dentro de este periodo parlamentario van a existir los siguientes periodos de sesiones. Nosotros en esta consulta popular hemos elegido a nuestros representantes del Congreso, sí, pero para darse la elección se tienen que juntar también instituciones netamente que se dedican a la consulta popular, en este caso el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC, ¿verdad? Estas tres entidades están de la mano en un proceso electoral. Bien, los periodos de sesiones son, la primera, periodo anual de sesiones. ¿Qué significa el periodo anual de sesiones? Comprende desde el 27 de julio de un año hasta el 26 de julio del siguiente año. A eso se llama el periodo anual de sesiones. Es por eso que también el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial siempre se juntan cada 28 de julio, ¿verdad? Y es allí que es bien conocido el famoso mensaje a la nación. Claro que el mensaje a la nación lo realiza el presidente de la República, en este caso el Poder Ejecutivo, pero
siempre en cuando también se tiene pues todas las propuestas llevadas del Poder Legislativo, es aprobada por el Poder Ejecutivo. Entonces se fusiona y sale un solo trabajo. Por eso nos dice que comprende desde el 27 de julio de un año hasta el 26 de julio del siguiente año, ¿verdad? Entonces, este 27 de julio prácticamente estamos cumpliendo el periodo anual de sesiones. Periodo ordinarios de sesiones. Periodos ordinarios de sesiones. La primera, que se inicia el 17 de julio y termina el 15 de diciembre, y la segunda empieza el 1 de marzo del siguiente año y termina el 15 de junio. A eso se llama los periodos ordinarios de sesiones. Significa que la primera se inicia el 17 de julio y va a terminar el 15 de diciembre. ¿Se dan cuenta? Julio a diciembre. Y la segunda empieza un 1 de marzo, del siguiente año en este caso, y termina el 15 de junio. Bueno, son tiempos que ya están establecidos y a eso se llaman los periodos ordinarios de sesiones. Periodo de sesiones extraordinarias. Son sesiones que se realizan en periodos anteriores o posteriores. Es facultad del presidente de la República convocar al Congreso a legislatura extraordinaria y firmar en ese caso, ¿no? Entonces, los periodos de sesiones extraordinarias es cuando se presentan emergencias, casos de emergencia como por ejemplo esta pandemia. Entonces, allí el Pleno del Congreso, juntamente con el presidente, pues quien convoca a estas reuniones, se realiza estas sesiones extraordinarias. Atribuciones del Congreso de la República. Primero, la primera atribución, dar leyes, resoluciones legislativas, así como también interpretar, modificar o derogar las existentes leyes. Por ejemplo, la inmunidad parlamentaria es una de las leyes que ya están establecidas en nuestra Constitución política, pero el actual Congreso están derogándolas, la están modificando también, quieren modificarlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay interpretaciones diferentes, donde nos dicen, por ejemplo, que un funcionario público que ha estado involucrado en delitos de corrupción o están pues eh, bajo suspensión de libertad por alguna acción dolosa, hace que estas personas ya no tengan opción a postular. Entonces, algunos están a favor, algunos están en contra. Entonces, todo ello está en debate, está en investigación, está en estudio. Entonces, ¿para qué? Para poder derogar las leyes existentes. El segundo, velar por el respeto de la Constitución. Los congresistas tienen que ir de la mano de nuestra Constitución y sobre todo de las leyes. ¿Para qué? Para disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. En este caso, los congresistas siempre van a estar de la mano con esta Constitución Política del 93 para hacer respetarlas, estas leyes que están escritas dentro de esta Constitución, hacerlas respetar sobre todo, ¿sí? Y también buscar responsabilidades para aquellas personas que las incumplen. Por eso es que existen las famosas comisiones, comisiones de justicia, comisión de salud, comisión de transporte. Se forman comisiones, comisión de educación. ¿Para qué? Para que se dedican a investigar, a legislar de cómo se está llevando a cabo nuestro patrimonio nacional. Aprobar los tratados de conformidad con la Constitución. El cuarto, aprobar el presupuesto y la cuenta general. Ah, ya. Entonces aquí también es importante. Un ejemplo claro es, ¿qué pasa si, por ejemplo, el distrito de Pilcomarca, su presupuesto mensual
es, a ver, de 100.000, pero sus habitaciones, la cantidad de habitantes es más de 30.000 habitantes. Miren, más de 30.000, pero solo recibe 100.000. ¿Y qué pasa si Churubamba, su población es 5.000, pero recibe 300.000? Entonces no es equitativo, ¿verdad? No es equilibrado. Esas cosas tienen que también ver el Congreso. Entonces, ¿para qué? Con la finalidad de aprobar el presupuesto para cada entidad. En este caso, por ejemplo, para todas las municipalidades provinciales, distritales, o sino también los gobiernos regionales. Autorizar empréstitos conforme a la Constitución. Bien, por este lado también vamos a ir viendo ya otra de las funciones. Ejercer el derecho de la amnistía. Esto, la amnistía, ¿qué es la amnistía? Eso quiero. Una tarea para usted. ¿Qué es la amnistía? Vamos a ver qué es la amnistía. Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo. Bueno, también pues el Congreso tiene esa facultad. Si nosotros estamos en conflicto por el conflicto territorial entre Perú y Chile, el Congreso tiene esa facultad de demarcar el territorio también, juntamente, ojo, con el Poder Ejecutivo. Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, siempre que no afecte en forma alguna la soberanía nacional. Ellos también tienen que tener consentimiento para que puedan ingresar algunas fuerzas armadas o tropas del extranjero. Autorizar al presidente de la República para salir del país, ¿no? Eso es una de las funciones que siempre se está realizando. Ejercer las demás atribuciones que le señala la Constitución y las que son propias de la función legislativa. Bien, aquí tenemos entonces al Congreso de la República, ¿sí? La imagen frontal, la parte interna, donde se da pues los debates, las discusiones, las derogaciones de las leyes, las creaciones de las leyes. Bien, jóvenes, todo ello entonces ya estamos viendo lo que es el poder, uno de los poderes del Estado, que es el poder legislativo. Bien, usted va a continuar con las actividades de semana tras semana, de acuerdo a cómo está indicando en nuestra ficha, ¿no? Actividades del día de hoy. Entonces, decirles, jóvenes, que el poder legislativo es uno de los poderes del Estado que cumplen funciones especiales, sí, para la protección de la Constitución de 1993, y dentro de ello están nuestros derechos a la vida, el derecho a la participación. Muy bien. Muchísimas gracias, jóvenes. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase.